Hola, buenas a todos. Bienvenidos una vez más a mi canal, Barnaby Ramos, asesor financiero y de negocios. Es un canal donde trato de mostrar entrevistas, tutoriales, videos, cursos acerca de lo que significa ser independiente, lo que significa ser emprendedor, lo que significa ser trabajador por cuenta propia en mi caso. Y continuamente estoy trabajando con gente emprendedora, gente dinámica que ha constituido su negocio, ha constituido sus empresas prácticamente de la nada y las han consolidado y están creciendo en el mercado. Anteriormente hice una serie de charlas, una serie de videos a través en formato de entrevista, ¿no? Los cuales mostraban cómo ha sido el crecimiento de esas personas, cómo ha sido el crecimiento de ellos como emprendedores, como trabajadores, como empleados, como muchas y muchas formas de emprender y de crecer como empresario o como independiente, ¿sí? El día de hoy estoy desarrollando un taller el cual va enfocado hacia los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores independientes o los freelance. El taller se llama o el curso se llama Verdades y Mentiras de ser trabajador por cuenta propia. En este curso, en este taller, quiero mostrar a través de 3 módulos, los cuales están enfocados en el primer módulo, en qué es lo que quieres. Cuando estamos en la universidad, básicamente, no nos enseñan, teóricamente nos enseñan cómo llevar nuestra profesión, cómo desarrollar nuestra profesión, pero no nos enseñan qué es lo que realmente, digamos, estamos buscando con esta profesión. En mi caso, yo soy contador público independiente, ya llevo 11 años en el mercado. Continuamente, cuando estaba en la universidad, me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que quieres tú desarrollar? ¿Quieres emplearte o quieres trabajar independiente? Porque lo que a nosotros nos venden, por ejemplo, en estas profesiones como la abogacía, como la contaduría, que puedes desarrollarte como independiente, ¿sí? Ok, es una de las formas que tenemos para trabajar en el mercado, pero realmente sí tenemos los fundamentos para lograr, para lograr posesionarnos, perdón, como independientes, como trabajadores por cuenta propia. Realmente no, no nos enseñan, por ejemplo, cómo crear un plan de marketing personal, cómo conseguir prospectos, cuáles son los pros y contras de ser trabajador por cuenta propia o trabajador independiente o freelance, como llaman la zona anglo. Es un tema muy de moda, el tema de la marca personal, el tema del crecimiento como nombre o como marca personal. Igual todos los tenemos, ¿no? Pero tenemos que fundamentarlo y trabajar en ellos. Esta vez quiero trabajar con ustedes en un pequeño taller, el cual, como comenté inicialmente, consta de 3 módulos. El primer módulo es enfocado en qué es lo que quieres, ¿sí? ¿Qué es lo que quieres desarrollar? ¿Cómo quieres desarrollarte? ¿Realmente quieres ser trabajador por cuenta propia? Si te estás viendo y estás preguntándote y te estás diciendo, bueno, ¿es realmente lo que quiero? ¿Quiero asumir el reto de ser trabajador por cuenta propia? En ese orden tenemos definiciones básicas de ser trabajador por cuenta propia, pros y contras de ser trabajador por cuenta propia, principios que debe tener un trabajador por cuenta propia y preguntas que debes hacerte si quieres ser trabajador por cuenta propia. En el módulo 2 vamos a trabajar es potencializar tu marca, crear un plan de marketing personal, cómo lograr prospectos, entre otras que van enfocados en el módulo 2 que se los presentaré en la próxima semana. Esta semana quiero trabajar inicialmente en el módulo 1, ¿sí? Que es enfocado a qué es lo que quieres realmente. Espero que te guste. El formato que voy a utilizar es a través de unas proyecciones en diapositiva y explicando cada uno de estos conceptos. Muchas gracias por tu atención. Espero que tengas un buen desarrollo en este tema tan importante que es el desarrollo de la marca personal o el trabajar por cuenta propia y crearte tú como buen nombre. Y sin nada más, pues comenzamos. Muchas gracias. Este primer módulo de verdades y mentiras de ser trabajador por cuenta propia, voy a trabajar inicialmente en qué es lo que quieres. El módulo 1 trabaja y enfatiza en lo que tú estás buscando en el mercado, qué es lo que tú estás queriendo hacer realmente. Cuando estamos en la universidad, como lo dije en la introducción, cuando estamos en la universidad, realmente no nos enseñan
a crear una marca personal, no nos enseñan a promocionar nuestros servicios, no nos enseñan a posicionarnos como trabajadores o como empresarios o como emprendedores. Inicialmente nos enseñan técnicamente cómo tenemos que hacer nuestro trabajo. Ok, es muy importante y muy relevante tenerlo claro. Pero debemos preguntarnos realmente si queremos o no queremos ser trabajadores por cuenta propia. Hago digamos, esta introducción porque realmente son cuestionamientos que nos hacemos. Continuamente he estado trabajando y haciéndole coaching a dos amigas o dos personas que inicialmente son contadoras al igual que yo y me contactaron y me dijeron, ven, es que necesitamos saber o necesito saber realmente cómo voy a promocionarme después de tanto tiempo trabajar como empleada. Ya quiero empezar a desarrollar mi marca personal, ya quiero trabajar como independiente porque ya el tema del tiempo, el tema de mis hijos, el tema de muchas cosas, es decir, A o B factores que te muestran que el ser trabajador por cuenta propia tiene un pro y es manejar tu tiempo. Pero ojo, hay muchas cosas que debemos tener claras antes de asumir este rol o asumir esta aventura de ser trabajador por cuenta propia. Lo digo como aventura porque yo lo he vivido y yo lo estoy viviendo actualmente. Como lo comenté hace poco, yo llevo 11 años en el mercado trabajando como contador independiente. Siempre ha sido como freelance, siempre ha sido como por cuenta propia. La manera de captar mis clientes siempre ha sido a través del voz a voz, pero creando una serie de estrategias de mercadeo y marketing, las cuales voy a empezar a enfocarlas y voy a traérselas a ustedes. No sin antes decirle que básicamente esto fue con un trabajo muy arduo y muy duro. No me lo enseñaron en la universidad. Prácticamente lo aprendí en la universidad de la vida, asumiendo la responsabilidad de lo que yo realmente quería. Es por eso que el primer módulo lo quise llamar ¿Es lo que quieres? Principalmente vamos a trabajar las definiciones de ser trabajador por cuenta propia. ¿Qué es un trabajador por cuenta propia o trabajador independiente? Los pros y contras de ser trabajador por cuenta propia, principios que debe tener un trabajador por cuenta propia y preguntas que debes hacerte si quieres ser trabajador por cuenta propia. ¿Qué es lo que quieres? Definiciones básicas de ser trabajador por cuenta propia. En principio, como te lo comenté inicialmente, debe definir qué es lo que buscas. ¿Realmente es lo que quiero? Debo hacer un paréntesis y preguntarme, bueno, ¿quiero en verdad ser trabajador por cuenta propia o trabajador independiente? ¿O en verdad quiero ser un trabajador dependiente? ¿Por qué? Porque estoy buscando una seguridad laboral o realmente quiero lanzarme a la aventura. Yo particularmente me lancé hace mucho tiempo y no me arrepiento. Me siento muy feliz de ser trabajador independiente. ¿Por qué? Porque me ha permitido, uno, manejar mi tiempo, dos, ser emprendedor y hacer todas estas cosas que realmente me gustan. No me gusta estar atado a un horario, no me gusta estar atado a una oficina, aunque la tengo, aunque siempre lo hago y con mis clientes hago esto, pero no me gusta estar atado, me gusta tener o sentir ese aire de libertad. ¿Qué es ser trabajador por cuenta propia o trabajador independiente? La definición básica de trabajador por cuenta propia son aquellos que desempeñan su labor de manera autónoma, independiente, sin que exista una relación de dependencia de un empleador. Es lógica la apreciación o la definición, ¿cierto? Pues no queremos, cuando yo asumo el rol de ser trabajador por cuenta propia o trabajador independiente, digo, yo no quiero, digamos, trabajar para un empleador, el cual me diga, tienes que estar aquí de 8 a 12 y de 2 a 6, y los sábados trabajar igual, de 8 a 12, ¿sí? Este va a ser tu espacio de trabajo, tienes que cumplir. En la economía actual o en el trabajo actual muchas veces no miden los resultados a través del desempeño de los objetivos cumplidos, no. Muchas veces casi todos los empresarios, y lo he vivido y lo veo continuamente, lo que buscan es tener al empleado ahí. No sabemos o no tenemos indicadores de gestión para medir si realmente están cumpliendo con sus labores o no. La idea es esa. La idea es tener unos indicadores de gestión. Bueno, me estoy saliendo un poco del tema, pero es lo que buscan los empresarios, muchas veces tenerlos ahí, ¿sí? Sin importar si realmente están cumpliendo o no. Hablé de los indicadores de gestión porque nosotros los trabajadores por cuenta propia, independientes, sí debemos fundamentar unos indicadores de gestión. ¿Por qué? Porque aunque tengamos mucho tiempo
supuestamente, y una de nuestras prioridades para ser trabajadores independientes es tener tiempo, pues a veces se nos pone en contra. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a desarrollarnos, empezamos a tener clientes, empezamos a tener proyectos, ¿sí? Empezamos a desarrollar tareas, pues debemos tener una organización magistral de nuestro tiempo para desarrollar todas las actividades. ¿Por qué? Porque la finalidad y el éxito de un trabajador independiente es constitución de su buen nombre y de su marca personal. En el segundo punto de qué es lo que quieres, menciono los pros y contras de ser trabajador por cuenta propia. Al ser trabajador independiente debes saber que vas a asumir una responsabilidad de ser tu propio jefe. Es por ello que hay unos pros y contras, ¿cierto? ¿Cuáles son los pros? Para mí los pros son flexibilidad de horarios. El ingreso no depende de una sola fuente. ¿Por qué? Porque tú puedes tener muchos clientes que te van a proveer múltiples ingresos. Y por ejemplo, en nuestro caso como contadores públicos, no solamente dependemos de las consultorías o las asesorías, también desarrollamos declaraciones de renta, brindamos consultoría en constitución de empresas, de igual forma en lo nuevo que está surgiendo o lo que siempre ha surgido, pero no le habían hecho mucho énfasis, sino en la creación de proponentes o registros únicos de proponentes. También podemos desarrollarnos, digamos, como asesores en creación de estados financieros y más, ¿no? Tenemos múltiples fuentes de ingreso. En cambio, un dependiente, netamente, y lo digo netamente, depende de su sueldo. Por eso se llama dependiente, depende de su sueldo, de su salario. Las quincenas, o siempre el 15 le pagan su quincena y el 30 igual, ¿sí? Nosotros los independientes no, nosotros los independientes, si tenemos, digamos, una capacidad de manejo mucho más amplia, podemos no depender de una sola entrada de dinero, sino de varias. La otra es la libertad de elegir tus clientes. ¿Qué quiere decir esto? Tú decides con qué tipo de clientes debes desarrollar. Eso lo vamos a ver en el módulo 2 cuando tú vayas a definir tus clientes objetivos, ¿sí? Con qué tipo de cliente vas a trabajar. Por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta trabajar con empresas familiares o empresas que se constituyeron con personas que recién tenían un negocio, creció y lo decidieron crear una empresa. ¿Por qué? Porque me da la oportunidad de enseñarlos, me da la oportunidad de crecer junto a ellos. Cuando tú ingresas a este tipo de empresa, a ti se te da digamos, la facilidad de llegar a ellos, de decirle, hombre, la manera de hacer las cosas no 100% es esta, pero sí en un 80 o un 90% para lograr los objetivos. Y es lo que yo hago. Y es lo que me está dando resultados. ¿Por qué? Porque es mostrarles un poco de lo que podrían hacer para llegar a su resultado final, que es la obtención de beneficios y la permanencia en el tiempo, que es lo que buscan por lo general los dueños de las compañías o los dueños de las empresas. Para mí el definir tu cliente o elegir tu cliente es muy importante para desarrollarte como trabajador por cuenta propia. ¿Por qué? Lo digo también como ejemplo de los abogados. Bueno, ¿qué tipo de clientes les gusta trabajar? Corporativos, laborales, penales, procesales, entre muchas otras cosas, de familia. Ellos se enfocan también en qué tipo de cliente quieren atender. Nosotros igual. Lo digo desde mi perspectiva. Igual los arquitectos. Todos los trabajadores por cuenta propia inicialmente pueden y tienen libertad de elegir tu cliente. Muchas veces, cuando estamos desempleados y queremos trabajar, por decirlo de esta manera, no nos importa, o la necesidad nos dice, bueno, quiero trabajar, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Ok? Salieron tales ofertas de empleo, me postulo, sin importar la actividad que esté desarrollando. Si quedé, pues ok, la desarrollo. Sin importar si es una empresa de servicios, si es una empresa comercial o demás. Igual lo que necesito es trabajar y dependo laboralmente de ello. Eso es cuando soy dependiente. No, muchas veces no puedo elegir, sino lo que esté disponible en el mercado. El otro punto es más oportunidades para balancear tu vida. Es decir, al manejar tu tiempo, tienes más posibilidades, por ejemplo, de asistir, qué sé yo, a un partido de fútbol de tus hijos, a una presentación. Tienes más posibilidades de compartir con tu familia. Por ejemplo, en mi caso, mi familia vive en el exterior, pero continuamente llegan, entonces yo puedo sacar dentro de mi tiempo un espacio. No dependo de los 15 días de vacaciones que comúnmente se le dan a los empleados, no,
yo digo, bueno, por ejemplo, mi mamá viene la próxima semana, yo puedo compartir con ella. Estoy hablando de algo más personal, ¿no? Pero estoy enfatizando en el ejemplo. Viene la próxima semana y ya puedo compartir un poco más con ella. Puedo decirle, mire, mamá, yo voy a trabajar de tal hora a tal hora, pero sin embargo, yo puedo compartir más contigo. ¿Por qué? Porque tengo la facilidad de ser independiente, tengo la facilidad de tener esa ventaja frente a los empleados común. No estoy diciendo que sea negativo, ¿no? Pero para mí es muy positivo hacerlo, sinceramente. ¿Por qué? Porque puedo disponer del tiempo y puedo disponer de mi vida desde el punto de vista de la independencia. Ahora voy a hablar un poco de los contras. ¿Cuáles son los contras de ser trabajador independiente? La inseguridad financiera. Claro, muchas veces no sabemos, o en los principios, y lo digo con conocimiento de causa y desde mi experiencia, cuando yo inicié mi negocio como contador independiente, pues yo cogía lo que me saliera, desde restaurantes hasta ingenieros, miles de clientes he tenido, y no miles tampoco, bueno, tampoco, he tenido varios clientes, pero muchas veces estos clientes no son organizados, no son organizados en sus pagos y demás, y muchas veces te castigan en el pago, así como el empleado muchas veces tiene y sabe que le van a pagar su quincena. Nosotros los independientes no tenemos claridad en eso. ¿Por qué? Porque así como estamos desarrollándonos como independientes, pues muchas veces no nos pagan a tiempo, y pues tenemos que ser muy organizados desde el punto de vista presupuestal, que lo vamos a ver en el tercer módulo, cómo manejar tu presupuesto personal. Les doy un adelanto, pero tenemos que ser muy organizados. Por ejemplo, a mí me ha tocado ser muy organizado, y lo ideal es encontrar clientes que paguen a tiempo. Con el tiempo lo vas a lograr, pero sí, solo sí, y vuelvo a la parte de pros de elegir a tus clientes, de que finalmente tú vas a tener una opción de controlar tus recursos, controlar tu dinero, que es lo que se está buscando, ¿sí? Otra contra es que no hay prestaciones. Ojo, así como un trabajador dependiente, el empleador le paga su salud, pensión, y ellos asumen, digamos, en cierta proporción, en una mínima proporción, el pago de la seguridad social, ¿sí? Ojo, tampoco tenemos primas, cesantías, intereses de cesantías, ni vacaciones, ¿no? Pagadas. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque realmente no tenemos un nivel prestacional, porque somos independientes, y la legislación actual establece eso. Al ser independiente, tú debes costearte eso. Si un empleado normal paga el 4% de salud y el 4% de pensión, nosotros como independientes tenemos que pagar el 100% de salud, el 100% de pensión. Un empleado, vuelvo y repito, paga el 4% de salud, el 4% de pensión, el empleador paga la ARL, ¿sí? Y paga la caja de compensación familiar. Nosotros como independientes tenemos que asumir todos los costos. En este caso, la pensión el 16%, ¿sí? La salud el 13.5%, ¿sí? La ARL depende del nivel que te vayas a colocar, como es administrativo, pues en este caso es el 1 punto algo por ciento, bueno, no lo tengo muy claro, pero sí que es así. Y el COFREN, que es el 4%. Bueno, ICBF y SENA ya no están. ¿Por qué? Porque en la aprobación de una normatividad que estableció en la reforma tributaria, el 10, bueno, no me acuerdo del código, y no quiero enfocarme en tecnicismo, sí, pero nos quitaron eso desde el punto de vista laboral, ¿no? Pero nosotros como independientes pues tenemos que asumir esos costos, que realmente en ocasiones son altos, y con la legislación actual pues nos dicen que debemos cancelar el 40%, digamos, de la utilidad. Por ejemplo, si yo tengo una utilidad del 40%, de una utilidad, pues yo tengo que sacar el 40%, y sobre ese 40% cotizo. No todos lo hacen, ¿no? Por lo general nosotros todos cotizamos sobre 2 salarios mínimos. No es malo, pero igual es un costo bastante alto. Esa es una de las desventajas, ¿no?, que tenemos que asumir. En síntesis, lo que quiero decir es que tenemos que asumir el pago total de la seguridad social. Y vuelvo y repito, no tenemos cesantías, intereses de cesantías, primas de servicio ni vacaciones. Un empleado normal sí. Un empleado normal tiene su prima pues a mitad de año y en diciembre,
tiene sus cesantías que se las consignan en su respectivo fondo en febrero, tienen sus intereses de cesantía que se los dan en enero y tienen sus vacaciones cuando cumplen su año de trabajo, ¿no? Entonces los liquidan y le generan eso, pero ojo, van amarrados a la inflexibilidad de tiempo. Esas son una de las... Quiero ser muy realista en esto. Así como tengo libertades, también tengo objeciones de esa libertad, lo cual tengo que ser muy organizado y hago mucho énfasis en esto. Tengo que ser muy organizado si quiero ser trabajador por cuenta propia o trabajador independiente. Horarios demasiado flexibles. ¿Qué quiere decir esto? Perdón. Estos horarios muchas veces suelen jugar en nuestra contra. ¿Por qué? Porque al ser demasiado flexible no sabemos organizar las tareas. Es por ello que yo recomiendo inicialmente en este tipo de situaciones estudiar mucho cómo organizar tu tiempo, cómo organizarte a través de tareas. Yo personalmente utilizo un método que está establecido en el libro. Ya les digo un poco cómo se llama el libro que estoy trabajando y se lo recomiendo. El libro se llama... Minutico, perdón. Productividad personal. Es un libro muy bueno, el cual muestra a través de una serie de opciones cómo ser dinámico, cómo ser productivo, cómo lograr todo esto que te estás buscando, cómo lograr todo lo que necesitas para ser más óptimo en tu trabajo. Se los voy a presentar un poquito, salgo de la presentación. Esperen un minutico, porfa. Este es el libro, Productividad Personal. Pues en este taller quiero mostrarles también todas estas situaciones, ¿no? Todos estos temas que realmente son importantes si queremos desarrollarnos como trabajadores independientes o freelance, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de estas herramientas y básicamente los libros que se estudian es donde vamos a encontrar dinamismo para el logro de nuestros objetivos. Por ejemplo, como trabajador por cuenta propia, debemos enfocarnos mucho en esto, en ser muy funcionales y en ser muy, digamos, efectivos al momento de desarrollar nuestro trabajo. Bueno, perdonen que haya divagado un poco, ¿no? Pero efectivamente es como mostrarles un poco de lo que significa trabajar un poco el tema de los horarios. Muchas veces al ser demasiado flexibles y no establecer un dinamismo en nuestras tareas, muchas veces puede jugar en nuestra contra y no es lo que queremos. En ocasiones, vuelvo y repito, también nos creamos tareas interminables. ¿Qué quiere decir? En nuestro afán de manejarnos como trabajadores independientes o por cuenta propia, nos creamos un sinfín de tareas desorganizadas que muchas veces ni terminamos y son interminables o las dejamos a media o siempre pasamos a otra. ¿Por qué? Porque creemos que el tiempo nos va a tragar vivo. Pero ojo, yo le digo, o sea, tenemos flexibilidad horaria. Lo importante de ser trabajador por cuenta propia o de ser trabajador independiente es siempre lograr la independencia en nuestro tiempo. Y eso se logra estudiando de cómo ser más productivo, cómo tener más productividad personal y cómo manejar mejor mi tiempo. Y existen un sinfín de herramientas que nos ayudan a eso. Por ejemplo, en mi caso, yo manejo agenda, yo manejo calendario, manejo el Outlook, manejo varias herramientas tecnológicas las cuales me permiten desarrollar mis tareas en los tiempos adecuados. También manejo un sistema para visitar a mis clientes, los cuales al principio de cualquier negociación siempre soy enfático a eso. No quiere decir que no tenga disponibilidad para ellos, pero hay un día específico de la semana donde yo los visito. Eso desde el punto de vista de profesional como contador público, ¿no? Yo los visito y sé organizar mi tiempo de tal manera de que le pueda cumplir a todos. También no puedo llenarme de muchos clientes porque realmente nuestra profesión, y en mi caso como contador público,
no es escalable. ¿Qué quiere decir eso? Es muy difícil delegarle el visitar a un cliente que está trabajando contigo a otro profesional o a, qué sé yo, a un auxiliar. Porque por lo general en mi caso el modelo que yo establecí es que el empresario tenga su auxiliar, ¿sí? El cual trabaja para él, depende de él económicamente, pero básicamente las reglas del juego las pongo soy yo. ¿Por qué? Porque las tareas y la responsabilidad de llevar la contabilidad es mía. En el caso de los abogados, en el caso de los arquitectos independientes, entre otras cuestiones, y no quiero, digamos, globalizarla, existen también una organización laboral distinta, ¿no? Y la cual ellos a través de sus oficinas y pues prestan los servicios. Ellos tienen su manera de trabajar, yo tengo la mía, y de hecho hasta hace mucho tiempo los trabajadores se dedicaban a que los clientes los visitaran. Ya la metodología ha cambiado un poco. En mi caso, yo soy quien visita a los clientes. Tengo mi espacio, yo visito a mi cliente, trabajo con ellos y organizo sus tareas, organizo mis tareas dentro del trabajo, cumpliendo objetivos. Por lo general siempre es a través de objetivos. Al decidir ser trabajador por cuenta propia, así como se gana en el manejo de mi tiempo y la comodidad de establecer las propias reglas de mi trabajo, se debe tener conciencia de que se va a asumir una serie de responsabilidades que no se tenía como dependiente. Y estas son impuestos y seguridad social. En mi caso, son más las ganancias que las pérdidas. Como lo había comentado inicialmente, entre los pros y los contras, nos toca asumir responsabilidades de pago de seguridad social, salud, pensión, y de impuestos, ¿no? También dependiendo de nuestros ingresos, así nos va a tocar declarar renta. Nosotros nos calificamos, bueno, en esta nueva reforma tributaria nos calificaron como trabajadores por cuenta propia independiente, pero empleados. Y tenemos esa, digamos, esa connotación fiscal. Pero tenemos que asumir el 100% de esa responsabilidad fiscal nosotros. Como un empleado por lo general no. ¿Por qué? Porque ellos, digamos, dependen netamente de su salario y el empleador cubre todo aquello que tenga que ver con la seguridad social o las prestaciones sociales. En cuanto a los principios que debe tener el trabajador por cuenta propia son: 1. La automotivación. Es muy difícil en ocasiones tener que ir a visitar un cliente problema, pero realmente el buen trabajo que tú hagas con ese cliente problema es el que te va a recomendar. Nuestro método de promoción o de comercialización de nuestros servicios, si somos buenos, es el voz a voz. Realista soy. En mi medio, la manera que yo tuve para promocionar mi servicio es el voz a voz. Entonces, continuamente vamos a estar expuestos a la desmotivación. ¿Por qué? Porque no nos pagaron a tiempo, porque hice un trabajo y no me lo pagaron, porque un sinfín de cosas desmotivantes que de un modo u otro nos afectan, que no vamos a tener, qué sé yo, al jefe ahí para que nos motive. Vengan muchachos, en el caso de los dependientes, vengan muchachos, hay que hacer tales funciones, hay que cumplir con tales objetivos. Es decir, hay alguien en la organización que se presta para eso. En nuestro caso no, en nuestro caso somos nosotros. Como lo muestro en el tablero, somos una empresa. Y hacer la empresa, o ser yo mismo mi empresa, tengo que crear un esquema de automotivación continua. Tengo que crear un esquema de manejo del efectivo. Tengo que crear un esquema de manejo de la logística. Las herramientas que voy a requerir para trabajar y para desarrollarme como profesional. ¿Sí? El otro punto es el alto nivel de responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? A mí quien me promociona es mi cliente. ¿Sí? Mi buen nombre. El posicionamiento que logro es a través de los buenos trabajos que realizo. Un profesional mediocre independiente no es recomendable. Recuerden la técnica del 95-5. Por cada 5 clientes que yo atiende bien, o por cada cliente que yo atienda bien, por cada cliente que atiendo bien, me recomienda con 5 a lo mucho. Pero por cada cliente que atienda mal, me indispone con 95. La regla siempre se establece de esa manera. Por cada cliente que atienda bien, me recomienda con 5. Pero por cada cliente que atienda mal, me indispone con 95. ¿Qué quiere decir? Tenemos que tener un alto nivel de responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos. Lo otro, debo ser apasionado por la profesión o mi emprendimiento.
Muchas veces estudiamos o estudiamos este tipo de profesiones porque nos dicen, hey, eso es lo que está dando en el mercado. O, uy, fulanito es contador y realmente le va bien. Sí, muchas veces lo vemos de esa manera, uy, porque es independiente. Pero tenemos que saber que nuestra vida profesional o nuestra profesión hace parte de nuestra vida y tenemos que ser muy apasionados por lo que hacemos. En mi caso yo soy muy apasionado por mi profesión. Yo cuando hablo transmito eso. ¿Por qué? Porque me gusta, porque continuamente estoy haciendo cosas que me permiten estar actualizado. No soy el non plus ultra de mi profesión. ¿Por qué? Porque hay gente que está muy por encima de mí. Hay gente que es muy capacitada. Hay gente que es muy buena en lo que hace. Y tengo casos de miles de colegas y profesionales que son mejores que yo, pero continuamente yo me automotivo y me digo, bueno, para ser mejor cada día tengo que capacitarme y tengo que enfocarme en los problemas que mis clientes tienen y tratar de darle soluciones. Ese es mi trabajo y esa es mi pasión. ¿Sí? Si quiero desarrollar un emprendimiento también que son independientes, pues hombre, tengo que ponerle pasión, porque de lo contrario no voy a llegar al objetivo. El otro punto, como lo había mencionado, es aprender a decir no. Esto está relacionado con aquellas tentaciones que hagan perder tiempo. Por ejemplo, como supuestamente tenemos control de nuestro tiempo, muchas veces procrastinamos mucho. ¿En qué? En redes sociales, en televisión, en llamadas con amigos, visitas con amigos, entre un sinfín de factores que me hacen perder tiempo. Ojo, una de las características para ser bueno en lo que hago, es manejar bien mi tiempo y dedicarlo dentro de lo que cabe a cumplir los objetivos. Ojo, todos tenemos 24 horas. Todos, nadie se salva de eso. Todos tenemos 24 horas para desarrollar nuestras tareas, nuestras funciones. Es por ello que tenemos que saber diferenciar cuáles son los tiempos para desarrollar las tareas que tengo pensado, ¿sí? O para desarrollar los trabajos que tengo que hacer. Entonces debemos trabajar en aprender a decir no a esa novela, a esa serie, a esa mirada de las redes sociales y procrastinar mirándolas. No, tengo que aprender a decir no. ¿Por qué? Porque esos son ladrones de tiempo que van al final del día a decir, ¿qué hice? No hice nada. Ojo con eso, tenemos que aprender a decir no. Y lo otro es abrazar la independencia. Se debe asumir calendarios y tareas que estén diseñados para más de una persona. ¿Qué quiere decir esto? En mi caso, como consultor financiero y tributario, pues hay calendarios que establece el gobierno nacional, ¿no? ¿Para qué? Para la presentación de impuestos, para la presentación del SOENA. Todo eso va amarrado a unas fechas. Y mis clientes, para yo lograr los objetivos con ellos, es uno, cumplir con todas estas tareas de presentación. Y a tiempo, ¿no? En mi caso, los clientes no les gusta que el día antes o en el mismo día le diga, hay que presentar, hay que pagar tanto de retención, eso es fatal. Ojo con eso, mis queridos colegas contadores, ¿no? Lo he encontrado y es con lo que continuamente veo. Tenemos que ajustarnos mucho a las tareas y a los calendarios. Es muy importante, es por ello que recomiendo este libro y recomiendo trabajar en nuestra marca personal y en nuestro direccionamiento en tareas, ¿sí? Vamos al tercer punto, vamos al siguiente punto, que es preguntas que debes hacerte si quieres ser trabajador por cuenta propia. Estas preguntas son sacadas de la publicación Harvard Business Review, las cuales son: ¿tienes habilidades comerciales? Pregúntate esto antes de lanzarte al ruedo. ¿Por qué? Porque tenemos que vendernos, tenemos que vender nuestro buen nombre, tenemos que hacer que la gente confíe en nosotros para desarrollar los trabajos y desarrollar las tareas que están expuestas, ¿sí? Pero con ello, ¿qué tengo que hacer? Saber vender mi servicio. Todo aquel que quiera desarrollar su profesión de manera independiente tiene que tener habilidades comerciales. ¿Tienes una red robusta? ¿Qué quiere decir esto? Que debes tener una red de amigos los cuales te publiciten y te promocionen. ¿Por qué? Porque a través del voz a voz es que tú vas a lograr posicionamiento, es que vas a lograr que la gente te conozca, es que vas a lograr que todas estas personas digan, bueno, él es bueno en lo que hace, te lo recomiendo. Tener un colchón financiero, ¿qué quiere decir esto? Pues en síntesis es tener unos buenos ahorros. ¿Por qué?
Porque en principio, y te lo digo, no te va a ir bien. Apenas nosotros, perdón, salimos de la universidad, creemos que se nos va a abrir el mundo de una forma de que sí voy a encontrar trabajo. Mentira. Ojo con esto. O aún peor, si eres dependiente o trabajaste como empleado y quieres dar el salto a ser independiente, te recomiendo que tengas un colchón financiero. ¿Por qué? Porque primero va a ser complicado por el tema que nadie te conoce. Y al nadie conocerte, no conocen tu trabajo. Y si no conocen tu trabajo, pues cómo vas a promocionarte, ¿cierto? Entonces es importante tener un colchón financiero el cual permita sostenerte hasta que empieces a tener un flujo de ingresos continuo y constante. Y la otra cuestión que te dije en la contra, ¿no? Muchas veces los clientes no pagan a tiempo, desarrollamos proyectos, hacemos tareas y hacemos un sinfín de trabajos que muchas veces no nos los pagan. Pero necesitamos comer, necesitamos suplir las necesidades básicas que tenemos, ¿cierto? Es por ello que hay que tener un colchón financiero el cual nos permita, ¿sí?, subsistir mientras creamos esa fuente de ingreso. Lo otro es tener autodisciplina. Debemos ser muy autodisciplinados, debemos trabajar en nosotros mismos para crear esa autodisciplina. ¿Por qué? Porque si no trabajamos en la autodisciplina no vamos a lograr los objetivos y no nos van a promocionar como debemos. Y si ya tienes potenciales clientes, que en el caso de muchos es el enfoque, digamos, cuando son empleados, pues hasta en ocasiones puedes promocionar y decir, bueno, mi jefe puede ser mi potencial cliente. ¿Por qué? Porque en el caso de los contadores, pues a mi propio jefe o al gerente de la compañía le puedo hacer las declaraciones de renta. O en el caso del abogado, si trabajo en una firma, pues hombre, puedo trabajar con un cliente de ellos de una manera independiente o qué sé yo. Muchas cosas surgen. Pero ojo, también tenemos que trabajar en clientes potenciales y tenemos que trabajar primero en nuestro nicho próximo. ¿Quién es nuestro nicho próximo? Nuestra familia, ¿sí? Hablar con nuestros tíos. En mi caso, pues yo tuve que hablar con mis tíos, con mi papá, con mi mamá. Ven, necesitas que te haga tu declaración de renta, yo te la hago, no te cobro mucho. Con mis amigos, mira, voy a hacerte tu declaración. O ven, tú tienes tu negocio, déjame que yo te lleve la contabilidad de tu negocio. Y así, hay que romper el miedo y decirle, bueno, yo soy contador, o yo soy abogado, o yo soy arquitecto, o qué sé yo, puedo desarrollar una profesión liberal. Ven, tengo estas capacidades y te las puedo aportar. Eso es lo que estamos buscando siempre. También crear una red de clientes potenciales, ¿sí? Básicamente esto es lo que tenía que mostrar en el primer módulo. No sin antes decirle que esto viene también con el patrocinio de mis clientes potenciales, que son Grupo Balsa, Comercializadora Valbuena Sánchez, las mejores llantas y la representación de Bridgestone Villavicencio, Coinagral SAS. Si necesitas máquinas menores y cumplir con las necesidades del agro y la construcción, ellos son los precisos. Almacén Espumado, todo lo relacionado con muebles y electrodomésticos, atendido por Nelson Andrés. Y otros sinfín de clientes, los cuales voy a ir mencionando a lo largo de estos talleres y tutoriales. Muchas gracias y nos vemos en el segundo módulo, el cual se llama Potencia tu marca, plan de marketing personal.